Inicio nuestra escuela dominical en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a invocar el nombre del Señor en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias también. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 10. Ahí vamos a tomar nuestro mensaje en esta mañana. Tenía planeado un estudio, hermano, pero lo vamos a dejar para enero. Vamos a dejar el estudio para enero. Ahorita vamos a hablar de otras cosas importantes en la presencia de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo el diablo te manipula. Vamos a verlo de esta manera, hablar de este tema importante, porque a veces, hermanos, somos manipulados de una forma en la cual no nos damos cuenta, pero vamos a hacerlo con conocimiento de la palabra. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor alternadamente. Vamos a leer este pasaje para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Voy a leer el primer versículo, ustedes leen el segundo y nos unimos al final para la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con loco humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerte de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de miseria, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, todos juntos, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Nuestro Dios y Padre, en esta hermosa mañana te pido, Señor, que hables, Señor, a tu pueblo, que hables a tu iglesia, que nos des palabra de sabiduría, Señor, para poder exponer en esta mañana, y que tu Santo y Divino Espíritu fluya con poder, Señor, haciendo en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, ese arrepentimiento para alcanzar la plenitud de tu Espíritu Santo, y que podamos cumplir, Señor, con el mandato en tu palabra. Guárdanos en el hueco de tu mano, permítenos escuchar tu palabra, permítenos, Señor, escuchar tu voz, y que a través, Señor, de este mensaje podamos encontrar salvación en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. ¿Cómo el diablo te manipula? Vamos a hablar en esta mañana. Todos, cuando ven a un amigo, ven a un familiar cercano, o a alguien que hace mucho tiempo no veían, cuando lo ven otra vez después de mucho tiempo, el saludo es un saludo eufórico, ¿sí? Se saludan de una manera en el trabajo con gente que a veces no has visto, o con gente que tienes mucha confianza. El saludo que tienes con ellos es muy eufórico. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vivimos a base de emociones. Una de las cosas, hermanos, por la cual el hombre y la mujer viven en esta tierra es por las emociones que presentan cada día en la presencia de Dios. Todos los días estamos de un humor diferente, y ese humor cambia, hermanos, cambia nuestras emociones. Emociones significa, o es la respuesta a los estímulos ambientales. Conforme yo esté en el día, o conforme esté pasando las cosas en mi vida, yo voy a estar emocionado o no lo voy a estar, ¿sí? Las emociones, entonces, son las respuestas a los estímulos ambientales. Si yo estoy contento, hermanos, porque algo bueno me está pasando en la vida, ¿no? Si yo estoy feliz, si yo estoy riendo, es porque algo bueno está pasando. Y nuestros saludos siempre van a ser cordiales con la demás gente. Pablo, hermanos, había padecido un naufragio antes de llegar a la isla de Malta. Dios ha puesto en cada uno de nosotros diferentes cosas para hacer. Tenemos un ministerio que cumplir en esta tierra. No estamos en esta tierra solamente por pasar un tiempo, por pasar un rato aquí, sino que hay un estímulo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para cumplir una misión en esta tierra. No solamente es vivir por vivir. Tú tienes algo importante que Dios te ha dado para poder llevar la palabra a través de tu vida. Pablo, hermanos, había naufragado. El barco donde él estaba se hundió,
y llegó nadando a la isla de Malta. Sin embargo, esas emociones, hermanos, el diablo muchas veces las manipula. La palabra emoción en latín significa onyx, es impulso que induce a una acción. Las emociones, ¿sí?, es un impulso que induce a una acción. ¿Por qué vamos a ver este tema? ¿Por qué estamos tratando este tema? ¿Por qué hablar de manipulación del enemigo? Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. No se puede ser popular solamente por ser popular. Dios ha puesto en ti algo diferente, que la gente ha visto, que la gente de allá afuera ha visto, que tú eres diferente, no eres la misma persona. A pesar, hermanos, de que a veces cometemos errores, a pesar, hermanos, de que muchas veces nuestras vidas no están conforme a la voluntad de Dios, siempre existe un temor en tu corazón diferente a los de allá afuera, ¿sí? Cuando te asaltan o cuando te hacen algo, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la primera reacción que tienes? ¿Cuál es la primera emoción que viene a tu vida cuando te asaltan o cuando te hacen algún daño allá afuera? Te enojas, te molestas, quedas muy molesto, pero no te vas a desquitar, ¿o sí? No vas y matas a la persona que te asaltó, no vas y matas o golpeas a la persona que te hizo daño, ¿o sí lo hacen así de esa manera? Porque el impulso es diferente a la gente de afuera que no conoce a Dios o que no tiene a Dios en su corazón. Una de las cosas que presenta Pablo en este mensaje, dice la palabra, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales, la gente nativa de ese lugar, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Decíamos que las emociones son un impulso que induce a una acción, ¿sí? Hay 5 puntos que vamos a ver en esta mañana, hermanos, que a veces hacen que el diablo manipule nuestras emociones. El primero es la conmiseración. Hechos capítulo 28, versículo 2 dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Dentro de la iglesia, hermanos, muchas veces nuestras vidas necesitan ser apapachadas para poder estar bien en la presencia de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando empieza a haber disciplina hacia cada una de nuestras vidas? Ya el pastor es malo, ya no es buen pastor. Cuando empezamos a disciplinar, hermanos, cuando empezamos a quitar la conmiseración de la vida de cada una de las personas, cuando ya no se te está apapachando, cuando ya no se está diciendo: ay, pobrecito, es que estás sufriendo porque no tienes trabajo, estás sufriendo porque tienes enfermedad, estás sufriendo porque estás cansado. Cuando ya no se te dice toda esa clase de cosas, se te exhorta y se te dice: ahora no tienes trabajo porque Dios está hablando a tu vida, porque Dios está haciendo algo en tu vida, porque Dios está tratando contigo. En ese momento empiezan a cambiar las emociones dentro del corazón del hombre. Pablo llegó a esta isla, hermanos, y lo primero que hicieron fue cobijarlo y le pusieron un fuego, dice la palabra de Dios. Sabían que era un hombre de Dios, lo conocían, habían escuchado de él. Sin embargo, llegó el apapacho: ah, Pablo, estás mojado, acabas de naufragar, ven, vamos a taparlo. Eso es lo que hacemos muchas veces, cobijamos de esa manera el pastor, cobijamos muchas veces a los que sirven a Dios. El servicio a Dios, debemos de entender que el servicio a Dios no es para que tengas una recompensa tú como servidor de Dios. Dice la palabra de Dios que el que sirve tiene que hacerlo con ánimo voluntario. El que sirve tiene que haciéndolo pensando en que no va a recibir una recompensa monetaria o una recompensa en su vida. Y mucha gente, ese es el problema de la gente hoy en día. El diablo, hermanos, manipula a la gente para pensar que eres el único que puede sacar a la iglesia adelante. A ver cómo se las arreglan sin mí. Yo ya no estoy en la iglesia, a ver qué hacen sin mí, porque yo era esto, aquello y esto más. Dios usa personas, sí, pero Él puede levantar, hermanos, a uno, a otro o a otro más. El que estemos aquí implica, hermanos, que yo estoy buscando por necesidad la presencia de Dios, por necesidad de ser salvo, por necesidad de un cambio, por necesidad de recibir perdón. Por eso estoy aquí. Sin embargo, mucha gente, hermanos, se deja manipular por el diablo y dice: yo, sin mí no pueden hacer nada. Yo me voy a ver cómo se las arreglan, a ver qué hacen, a ver qué hacen sin mí. Cuando empezamos a quitar la conmiseración de nuestras vidas o de sus vidas, vienen los problemas y ahora ya el pastor ya no es buen pastor, ahora el pastor es el peor del mundo.
Ahora la iglesia ya no es una iglesia de Dios, ahora es una iglesia hereje. Ahora el Espíritu de Dios ya no habita en este lugar, habita solamente en los lugares donde concurre la demás gente. Ahora el Espíritu de Dios ya se alejó de este lugar porque yo me fui y me lo llevé conmigo. Eso es mentira. Es una manipulación del diablo. Dice la palabra de Dios: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Otra de las cosas, el segundo punto que vamos a ver, la conmiseración ya la dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque no toda la vida te vamos a estar apapachando. Dios no te va a estar apapachando toda la vida. Cuando te acercas por primera vez a la presencia de Dios, Dios tiene conmiseración de ti y te acercas a Él y dice que eres como un pequeñito. Pero no te quedas enano toda la vida. Vas creciendo, así como es la vida natural, que cada año vas cumpliendo un año, vas creciendo en estatura, en conocimiento y en todo lo que implica el ser un ser vivo. De la misma manera vas creciendo espiritualmente. Tienes 20 años, 15 años en el Evangelio, y a veces es imposible creer que no hayamos avanzado ni siquiera un 5% en la vida espiritual. Que seguimos siendo hombres y mujeres que no tenemos el conocimiento necesario y que implica este sagrado libro. Este libro que nos da las leyes de conducta y de fe cada día. Debemos de leerlo y escudriñarlo. Sin embargo, esto es muy difícil para el cristiano común. Porque pues, el pastor tiene toda la responsabilidad. El que lea, el que estudie, el que haga las cosas. Yo nada más vengo y escucho. Yo nada más vengo y tomo lo que me corresponde a mí, o lo que le conviene en este caso, ¿sí? Porque muchas veces por eso digo, el diablo manipula muchas veces nuestras emociones. Muchas veces tomamos el pasaje que dice: toma lo bueno y desecha lo malo. Toma lo bueno, voy a tomar solamente lo bueno que es para mí, lo demás lo desecho. Sin embargo, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Moisés. ¿Cómo? ¿Por quién es inspirada la escritura? Entonces quiere decir que si Dios inspiró toda la escritura, quiere decir que toda la escritura puede aplicar para mi vida. Entonces Dios se olvida de la conmiseración y no te va a tratar como un niño, porque cada día vas creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. Cada día tienes que ser más maduro espiritualmente. Pero ¿qué pasa, hermanos, en nuestras vidas? No dejamos de crecer, pero tampoco maduramos. Es el problema de la iglesia universal hoy en día. Necesitan el apapacho para que estés bien en la iglesia. Y si no te apapachan, te vas a la que sigue. La primera iglesia ya no te dio lo que querías. Vas, buscas por otro lado, igual te empiezan a apapachar, porque es lo que busca el ser humano, ser apapachado. Pobrecito, mira, viene de otra iglesia, lo corrieron. Mira, viene de otra iglesia, le hicieron esto más, mira, apapáchalo. Pero se acaba el apapacho, porque no en todos los lugares va a ser un apapacho por siempre. Te empiezan a disciplinar, ¿y qué haces? Tomas tus cosas, te sales de ahí y te vas a otro lugar y vuelves a decir: esos no tienen nada de Dios. Aquí donde estoy existe el Espíritu de Dios. La conmiseración se termina. Para poder avanzar necesitamos crecer en el Espíritu, y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Luego, después, hermanos, la manipulación del diablo viene a través del temor, y dice el versículo 3: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. El temor, viene el temor a las vidas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando el pueblo de Dios está alabando y glorificando a Dios y empieza a ver grandes milagros dentro de la congregación? Todo es paz y felicidad. Pero cuando viene la escasez, cuando viene la prueba de Dios a la vida de cada uno, porque no todo es juicio de Dios, ¿o sí? ¿Todo es juicio de Dios? ¿Todo lo que pasa en la iglesia es juicio de Dios? No. Hermana Patricia, ¿por qué si no tenemos trabajo, por qué puede ser juicio de Dios? ¿Cómo podemos interpretar
¿Cómo podemos interpretar esto en nuestras vidas? Porque muchas veces, ¿sí? Y esto es real, muchas veces el pastor, hermanos, cuando te pasa a ti algo y estás enfermo, es porque estás mal en la presencia de Dios. Pero cuando tu familia o tú estás enfermo, es una prueba de Dios. ¿Cuál es la diferencia de esto, hermana Patricia? Bueno, cuando no tienen un trabajo, también muchas veces pues no lo buscan. Quieren trabajo a su contentillo. Amén. Que ganen mucho y que trabajen poco. O simplemente perecen, que no les gusta trabajar. Pero eso pues no es cosa de Dios. Pero ¿cómo diferenciamos ahora lo de la enfermedad? Mi familia como pastor, para mi familia son pruebas y para ti son juicios, o es porque está tu vida mal en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿Sí les ha pasado que a veces así han escuchado pastores que dicen? ¿Sí, verdad? Para mí es una prueba de Dios, Dios está probando mi fe. Pero cuando es la misma enfermedad para ti, es un juicio de Dios porque estás mal. ¿Verdad? ¿Cómo podemos diferenciar de esto? Pues yo creo que cuando oramos y le pedimos a Dios la sanidad, y Dios nos manda la sanidad, podemos ver la diferencia, que no es porque me está llamando Dios. Y no es necesario que el pastor esté ahí. Mucha gente, hermanos, ha puesto al pastor en un rango que no le corresponde. Es el problema que tenemos en la iglesia hoy en día. Oye, el pastor, yo veo en la palabra del Señor que dice la Biblia que a unos puso como evangelistas, otros como pastores, apóstoles. ¿Qué más? Maestros. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero nunca encuentro que nos puso como padres. ¿O sí? En la católica. En la católica solamente. Y ellos se autonombraron. ¿Sí? Hoy en la iglesia, hermanos, ha cambiado tanto el evangelio, que hoy en la iglesia los pastores son los papás de todos ustedes. Y todos te dicen, papito, pastor. Y el pastor se la cree y te dice, hijo, hija, hijita, hijito. Cuando entra el temor en la vida, que solamente piensas o crees que el pastor tiene el poder para sanarte o para librarte de alguna situación, ya existe algún problema en tu interior. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo iba a posarse sobre nosotros, y cosas más grandes que las que Jesús hizo íbamos a hacer tú y yo. El poder no viene, hermanos, del pastor. El pastor es el que sirve solamente. El poder viene del Espíritu Santo y viene de Dios única y exclusivamente para aquellos que dominan, escucha bien, para aquellos que dominan el Espíritu, y no la forma de dominarlo de decir como una forma de magia, yo domino la magia y voy a parecer un conejo, no. Sino que se deja usar por Dios para que el Espíritu Santo haga la obra en su vida conforme quiere obrar en cada uno de los corazones. Esa es la forma en que Dios usa. No es la forma en que el pastor ministra, no es la forma en que el pastor sana. Porque al final de cuentas el que sana no es el pastor, sino es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando viene o nos llega el temor a nuestras vidas? ¿Qué pasa? Ay, es que no está el pastor, a lo mejor me pueden endemoniar. Y si el pastor no ora por mí, no voy a ser sano, no voy a recibir milagros. Eso no dice la Biblia, ¿o sí? No. La Biblia dice, hermanos, que Dios va a dar conforme a cada uno, conforme a su voluntad. No dice conforme a la voluntad del pastor. Pablo, hermanos, dice, él le prenden un fuego en la isla cuando llega para que se calentase. Y él remueve, no sé, me imagino que removió unas hierbas y se le prende una víbora en la mano. La gente que estaba ahí se sorprende porque dijeron, se va a morir. Lo acaba de picar una víbora, se le va a echar la mano, se le va a podrir, se le va a caer, le va a dar gangrena. Pudrir, dije. Sin embargo, ese temor, ¿qué hizo que pasara dentro de los nativos de ese lugar? ¿Qué hizo? Que hubiera un rechazo. Es el tercer punto. Sobreviene el temor y empieza el rechazo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien en la iglesia tiene un problema o un pecado o una necesidad? ¿Qué pasa, Daniel? Cuando estás en pecado
Cuando llega el pecado a tu vida y la iglesia se da cuenta que hay pecado en tu vida, ¿cómo te tratan? ¿Igual que antes? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Las diferencias, hermano. ¿Qué son las diferencias? Te hacen a un lado. En este caso yo diría el rechazo, ¿no? Después de que viene el temor, viene el rechazo. ¿Sabes qué? Tú hazte a un lado. Tú eres pecador, hazte para allá. Tú eres malo, hazte de este lado. ¿Sí? Dice 28:4 de Hechos, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y empezamos a juzgar a la gente, ¿no? Y empieza el juicio con la gente. Viene y se enteran del pecado. Daniel pecó. El pecado de Daniel fue que se fumó un cigarro. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Se fumó un cigarro y se juzga porque se fumó un cigarro, pero no se dice el pecado, ¿no? Y al rato dice el comentario por ahí se escucha, Daniel fumó marihuana. Por eso está en observación. Y el siguiente comentario es, Daniel fumó marihuana, tomó cerveza, ¿sí? Y ya es narco. Por eso no se junten con él. Y viene un cuarto comentario, Daniel fuma marihuana, toma cerveza, es narcotraficante y además es gay. ¿Sí? Y le empiezan a buscar una de cosas a Daniel, ¿sí? ¿Qué hace que empecemos a rechazarlo, no? Llega a oídos de los demás y cuando viene Daniel a la iglesia, háganse a un lado porque no te vaya a vender una grapita, ¿no? Yo no haría nada por lo gay, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo manipula el diablo nuestras emociones y sentimientos? De esta manera, en la conmiseración, en el temor y en el rechazo. Poco a poco el diablo va metiendo esas ideas en la cabeza para que empecemos a rechazar a la gente de nuestro lado. Decíamos, hermanos, a veces pensamos que somos gente indispensable dentro de la iglesia y eso es mentira. Nadie es indispensable, el único indispensable aquí se llama Dios. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son los únicos indispensables aquí. Tú puedes ser el mejor músico, puedes ser el mejor cantante, puedes ser el mejor orador, pero si no está el Espíritu de Dios en tu vida, en vano estás trabajando porque el Espíritu de Dios no se está moviendo en tu corazón. Entonces, hermanos, cuando ocurre eso empieza el rechazo y empezamos a decir, ay, es que este tiene pecado y yo no puedo acercarme a él. Venimos de una iglesia, hermanos, en la cual había mucho legalismo, ¿sí? Y tomábamos literal la palabra de Dios cuando decía, apártalos de tu vida, los a un lado y ya no convivas con ellos. Existía el rechazo. Aquí rechazaron a Pablo y dijeron, además de que Pablo había sido mordido por la serpiente, ¿sí? Empezaban a injuriar, este cuate es homicida, por eso le está pasando esto, aunque no se ahogue en el mar, se va a morir por el piquete de la víbora o la mordida de la víbora. Y así te empiezan a matar dentro de la iglesia. Y así empiezan a matarte dentro de la iglesia. A lo mejor no es una muerte física, pero es una muerte civil, ¿no? ¿Cuál es la muerte civil? La ley del hielo, te dejan de hablar. ¿Sí? Ya nadie se acerca a ti porque estás apestado, tienes el pecado y puedes contar, eres la manzana podrida, ¿sí? Y por eso te rechazan. Esa es la manipulación del diablo que hay hoy en día en la iglesia. Nuestras emociones, decíamos, es la respuesta a estímulos ambientales. Si yo estoy bien contigo, el ambiente como es bueno, ¿no? Es bueno el ambiente y estoy feliz. Pero ¿qué pasa cuando ese ambiente empieza a cambiar? Cuando empieza a haber rencillas, cuando empieza a haber enojo de unos con otros. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se siente el ambiente cuando estamos enojados? Sombrío, frío, ¿no es cierto? Tenso, miedo, con temor. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la manipulación que trae el diablo a nuestras vidas.
Y a veces nosotros caemos en ese juego, es lo malo que existe en el hombre y en la mujer. ¿Sí? A veces no tenemos la capacidad de entender las cosas de Dios, pero para entender las cosas del mundo somos buenos. ¿No es cierto? Hace unos meses, hace un año, más de un año, ¿sí? Hubo problemas, necesidades, aflicción, pero el impulso a las acciones nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros, cometer errores, hermanos, que hoy estamos pagando. Por escuchar la manipulación del diablo, no por escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos puso en este lugar, no fue por votación. ¿Cómo se eligen a los gobernantes en nuestros estados? Por votos, ¿no? Voto por voto. ¿Sí? Y cuando tú, voto por voto, casilla por casilla. Y cuando tú quieres quitar ese gobernante, igual lo puedes quitar. De igual manera, cuando los pastores son puestos o son impuestos por la iglesia, mientras prediquen amor, armonía y paz, van a ser queridos en sus congregaciones. Pero cuando empiezan a predicar acerca de pecado, empiezan a exhortar, pueden remover al pastor cuando quieran. ¿Sí? Eso pasó hace unos años con uno de los hermanos de mi hermano Toño, ¿no? Lo removieron de la iglesia por cosas que ellos saben, ¿no? Eso pasa cuando impone la iglesia al pastor, o impone la iglesia, ¿sí?, a la gente que quiere que le sirva, ¿sí? De esa manera sucede. No se puede ser popular, sino hacer lo correcto delante de Dios. Si queremos ser populistas, hermano, dentro de la iglesia, nos va a funcionar por un tiempo. Por un tiempo te va a funcionar. Pero cuando haces lo correcto delante de la presencia de Dios, las cosas son totalmente diferentes. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, que Dios ha puesto algo en este lugar. Y mientras esté aquí, hermanos, es porque Dios está aquí. Porque Dios quiere que esté aquí. El día que Él me remueva, solamente Él me va a remover. No porque sea más o menos que los demás, sino porque es el Espíritu de Dios el que fluye, el que hace. Por eso decimos, las emociones es la respuesta al estímulo ambiental. Si hoy estoy contento, voy a estar feliz contigo. Si hoy estoy enojado, te voy a mandar la fregada todos los días. Ese es el problema de lo que el diablo actúa como manipulación en el hombre y en la mujer contemporáneos. No podemos, hermanos, estar pensando todo el día, ¿sí? No podemos estar pensando todo el día en las cosas malas que le suceden a los demás. A veces ya ni tú ocupas tu propia vida para vivirla tú, sino que la ocupas para ver lo de los demás que están haciendo, ver los errores de los demás. Porque no tienes una vida feliz, porque no eres feliz, porque no tienes a Dios en tu vida. Cuando empiezas a ver eso, hermanos, en los demás, y empiezas a ocupar tu mayor parte del tiempo en pensar o en ver qué están haciendo los demás, cuidado. Cuidado, porque no tienes una vida propia. Cuidado, porque quieres vivir una vida que no es la tuya. Cuidado, porque esas cosas te van a alejar de la presencia de Dios. Cuidado, porque todo eso lo está manipulando el diablo para separarte de la presencia de Dios. Todos y cada uno tenemos una vida. Pablo, hermanos, había caído a ese lugar porque había naufragado, pero Dios tenía un propósito para llevarlo a ese lugar. Dios hace las cosas con propósitos firmes para sus hijos. Dios hace las cosas con propósitos, no para que caigas, sino para que crezcas. Si Dios te está removiendo el piso y te está diciendo a ti, es momento del cambio, es momento del cambio. Pero no es el cambio para Miriam, para Rogelio, para Pablo, para Daniel. El cambio es para mí. El cambio es mío. Tengo que controlar mis emociones. Que mis emociones me induzcan a una acción correcta en la presencia de Dios. Que mis acciones me conduzcan a tener paz y tranquilidad en la presencia de Dios. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando estamos esperando o viviendo la vida de los demás? Esperando a ver qué hacen o qué dejan de hacer.
Se te va tu tiempo y cuando quieres recuperarlo, hermano, el tiempo se pasa rápido. Y no pones atención ni en tu propia vida, ni en la vida de tus hijos. Dios puso algo especial en tu vida. Dios puso algo especial en cada uno de nosotros para poder administrarlo y para poder llevarlo a su presencia. No son casualidades, hermano, las cosas que pasan en tu vida y a tu alrededor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No debemos ser populares, sino hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. ¿Qué es hacer lo correcto en la presencia de Dios, hermana Blanca, allá atrás? Hacer lo que nos dice, ¿qué más? Ayúdale, Jonathan, para que voltees a verlo. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto delante de Dios. Ajá. Pues llevar su palabra en práctica, orar. ¿Qué entendemos por llevar su palabra en práctica, Miriam? O practicar la palabra, que es lo mismo. Para empezar, ¿cuántos practicamos realmente la palabra de Dios? A veces sí, a veces no. Cuando me conviene, cuando no me conviene. ¿Cuándo aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas? Sí llega el momento, ¿no? En que sí la aplicamos. Sí, ¿no? Bueno, creo, o debería de ser así. No sé si lleva a cabo cuando... No, a veces no al 100, pero sí llevas a cabo la palabra de Dios. Y más cuando, por decirlo, llevamos la palabra cuando hay problemas en la familia. Tenemos que hablarles conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que nos dice la Biblia. No tenemos que hablarles muchas veces ya como padres, como nosotros mismos, como antes, un regaño, se puede decir familiar, sino que ahora tenemos que usar su palabra de Dios y decirles, mira, la palabra de Dios es esto y no podemos estar viviendo de esta forma. Es cuando a veces se lleva a cabo la palabra de Dios. Dice Juan, Usar la palabra de Dios. Juan dice que la palabra de Dios, ¿sí? Que la voz de Dios que está en la palabra es viva y eficaz, ¿sí? Eso lo dijo Pablo. ¿Cuál espada? De dos filos. ¿Por qué espada de dos filos? ¿Por qué espada de dos filos? Porque a veces, hermanos, en lo que decía nuestro hermano Rogelio, ¿sí? Es que les digo, aquí reprendemos muchos temas en cuanto a la manipulación del diablo. Es importante escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero llamar la atención, ¿sí? Tengo que estar consciente de lo que voy a decir a través de la palabra, para que no surja un conflicto, ¿sí? Entre la gente que voy a llamar la atención conmigo, ¿sí? Porque a lo mejor Dios va a poner el conocimiento en tu vida y en tu corazón, que eso es lo principal y lo más importante. Pero para poder, hermano, utilizar la palabra es necesario tener conocimiento de ella, ¿sí? Y otro punto, haberla aplicado en mí mismo, ¿sí? Yo no puedo ir con Jonathan y decirle, Jonathan, estás enfermo porque estás en pecado, ¿sí? Cuando yo estoy más enfermo que él, cuando yo no he conocido a Dios como un Dios sanador. Yo no puedo exhortar a Jonathan diciéndole, tú puedes ser sano, cuando yo no he experimentado la sanidad de Dios en mi vida. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sí. Yo no puedo ir a exhortar y decir, voy a llamar la atención porque la palabra de Dios dice esto. Pero si tú no lo estás viviendo, hermano, ¿qué crees que te va a decir el hermano Toño allá arriba? Si, por ejemplo, te dicen, no tomes, pero yo lo hago, y te exhorto, dice la Biblia, que el borracho no heredará el reino de los cielos, ¿tú qué me vas a decir? ¿Brindemos por ella? Él primero vea, ¿no? Como dice su palabra, que no vea la paja en el ojo cuando la viga está en el mío, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Pues el hermano que te va a exhortar ya no va a estar contento, ¿eh? Salió exhortado, pero aparte de que sale exhortado, no solo extremadamente exhortado, sino molesto. Y ese es el problema, hermano, que se va a molestar y al rato, ¿qué es lo primero que va a decir?
Ya no te va a hablar y te va a rechazar. Te va a rechazar totalmente. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la palabra de Dios, del exhorto en la presencia de Dios. No solamente es exhortar por exhortar. Para poder exhortar tienes que haber vivido la palabra tú mismo. Para poder exhortar a la gente. Haber vivido lo que la gente está viviendo. Por eso decía, es importante, y Satanás lo conoce de esta manera. Por eso el diablo manipula nuestras emociones y sentimientos. Por eso lo manipula. ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir la vida de la demás gente. A lo mejor no estamos contentos con nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vida siempre ha sido amargada. Metido en la casa. Y veo que la otra persona sale, entra, va para arriba, va para abajo. ¿Sí? Y quiero vivir la vida de la otra persona. Por eso me meto mucho en ese rol. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un rol y una parte para poder vivir. Por eso digo, como el diablo manipula nuestras emociones, y las emociones es la respuesta al estímulo ambiental, a lo que está a mi alrededor. ¿Sí? Cuarto punto, ¿qué es lo que pasa después? Ya exhortaron a la gente, ya rechazaron a la gente. ¿Sí? Viene el versículo 6, ¿qué nos dice? Dice, pero él sacudiendo la víbora en el 5, él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Sí? Cuarto punto de la manipulación del diablo es la soledad o el abandono. ¿Por qué? Cuando empiezas a rechazar a la gente, te empiezas a quedar solo. ¿No? ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo se siente la soledad? ¿Han sentido soledad alguna vez en sus vidas? ¿Está Lucy? ¿Sí? ¿Cómo se siente? Explícamelo. ¿Y cómo te sientes internamente? Mal. Hermana Blanca Vega, ¿ha sentido la soledad en alguna ocasión? ¿Y cómo se siente? Sí, pero ¿qué es feo? Pues es una cosa que yo creo que no se puede explicar, ¿no? Pero sí se siente uno más, se siente uno con temor. Cuando viene la soledad y el abandono, hermanos, por un rechazo, ¿sí? Sientes que todo tu mundo se derrumba. Sientes desesperación, sientes angustia, temor, tristeza. Quieres llorar por ver que el perro te ladra. Nadie te quiere. Quieres llorar porque hace frío, porque hace calor. Y entras en una depresión. ¿Les ha pasado? Eso se llama soledad. Y eso el diablo lo utiliza muy bien. Él sabe utilizarlo muy bien. Es una arma que Satanás ha utilizado por muchos años. La palabra de Dios dice en el versículo 6, 28:6 de Hechos, estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto. Ya le habían juzgado, ya le habían rechazado a Pablo, ¿sí? Y ahora esperaban que el juicio de Dios viniera a su vida. Muchos de nosotros estamos igual, ¿sí? Cuando aquel hermano al cual juzgamos, estamos esperando que caiga muerto. ¿Sí? Estamos esperando que estire la pata, como se dice, ¿no? Vulgarmente. O que cuelgue los tenis, ¿no? O que parta al otro mundo. No sé, puedes ocupar lo que sea. ¿Sí? Así estaba este pueblo de Malta, ¿sí? Esperando que Pablo muriera, porque lo había mordido la serpiente, porque esperaban que se hinchase, esperaban que muriera en ese instante. Y luego dijeron, ese es un homicida. Lo juzgaron, y sabes que vas a morirte porque eres malo. Y esperaban a que muriera. Dice la palabra de Dios, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, dice, ¿cambiaron de qué? De parecer. Y dijeron, este hombre es un Dios. ¿Qué pasa, hermanos, dentro de nuestras vidas cuando viene la soledad o el abandono? Pablo tuvo la entereza, ¿sí? Porque estaba solo contra mucha gente, de levantarse, quitarse el polvo y caminar.
Algo muy diferente que lo que le pasó a Elías. ¿Saben la vida de Elías? ¿Saben lo que le pasó a Elías? Cuando estaba en la cueva. ¿Qué le pasa a Elías cuando estaba en la cueva? Él se fue a la cueva por temor. Mataron a todos los profetas y se va a la cueva por temor, porque no quería morir. Y Dios le dice, ve y unge a Eliseo y va a tener la doble porción más que tú. Y Elías le dice, Señor, pero ¿cómo crees que es posible eso? Yo he sido profeta por muchos años. A veces, hermanos, no queremos que nuestro lugar sea ocupado por nadie más. Pero dicen por ahí, ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. ¿No es cierto? Te has acostumbrado tanto al ministerio que Dios te ha dado, que no dejas que los demás sobresalgan en un ministerio que Dios ha puesto en la vida de los demás. No haces nada por buscar una mejora en tu vida y una mejora. Los que sirven a Dios tienen que ser bendecidos por Dios, ¿no es así? ¿O es mentira Betsabé? ¿Es mentira que los que sirven a Dios tienen que ser bendecidos? ¿No? ¿No qué? ¿Por qué? ¿Qué implica ser servidor de Dios, hermana Pati? ¿Que tengas escasez, enfermedad? No. ¿Qué implica ser servidor de Dios? Implica que pues tiene uno más trabajo, tiene que descuidar a veces algunas cosas de la casa para estar sirviendo a los demás, porque servir a los demás. Eso es el servicio, servir a los demás, no que te sirvan como rey. Esa es la diferencia que a veces mucha gente no entiende, muchos pastores sobre todo. Hoy en día el pastorado, hermano, está más arriba, está muy arriba dentro de la iglesia. Los pastores ocupan el primer lugar dentro de la iglesia. Y eso, hermanos, está mal delante de la presencia de Dios, porque como decía su hermana Patricia, yo soy un servidor de Dios. Implica que yo tenga que disponer tiempo del que a veces no tengo para poder servir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A veces, hermanos, el descanso que tenemos de unas cuantas horas, de 6 horas al día, tenemos que quitarle 2 horas, 1 hora para poder servir. Y eso es lo hermoso en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces te dejan solo. Yo sí he sentido la soledad, claro que he sentido la soledad. Te dejan solo, te abandonan. ¿Sí? Entonces el pastor tiene que servir. El pastor que se aguante. ¿Para qué está? ¿Para qué es metiche? ¿No? La soledad viene a la vida de Pablo y esperaban que cayera, pero no vieron ningún cambio. Y dice la Biblia que cambiaron de parecer. Aunque el siervo de Dios, dice la palabra, no tiene heredad en esta tierra, tiene la bendición y la unción de parte de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y eso es lo importante, hermanos, del servicio. No es lo importante lo que puedas hacer con los dones que Dios te ha dado, porque vuelvo a repetir, puedes ser el más usado en la presencia de Dios, puedes ser el músico más ¿cómo se dice? ¿Más mejor? No se dice más mejor. Puedes ser el músico más, ¿cómo? Más experimentado de la tierra, ¿sí? Más preparado de la tierra, pero si Dios no te toca, si Dios no te usa, no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Por eso no debemos de pedir ser populares, sino más bien hacer lo correcto en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Y por último, la última forma en que el diablo manipula es la altivez y el orgullo. Dice la Biblia: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos, le sanó.
Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. El último punto que utiliza Satanás es la altivez y el orgullo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos manipula de esta manera?